John Lanshaw Austin, 1911-1960, fue un filósofo británico que se especializó en la filosofía del lenguaje ordinario. Su obra más famosa, Cómo hacer cosas con palabras, analiza el lenguaje como una herramienta para realizar acciones, desafiando la idea de que las palabras solo sirven para describir el mundo. Austin es considerado una figura clave en el desarrollo de la filosofía del lenguaje del siglo XX, y su trabajo ha tenido un impacto significativo en la lingüística, la pragmática y la inteligencia artificial. La teoría de los actos de habla de Austin, desarrollada en su obra Cómo hacer cosas con palabras, representa un hito importante en la filosofía del lenguaje y la pragmática. Esta teoría ofrece una herramienta fundamental para comprender cómo el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la transforma a través de los actos lingüísticos. Austin comienza por criticar la visión tradicional del lenguaje como una mera descripción de la realidad. Para él, el lenguaje es una herramienta activa que nos permite realizar acciones, influir en el mundo y construir relaciones con los demás. En este sentido, el significado de las palabras no reside solo en su correspondencia con objetos o entidades del mundo, sino también en su uso dentro de contextos específicos de actividad lingüística. Para analizar el funcionamiento del lenguaje, Austin introduce la noción de acto de habla. Cuando hablamos en contextos cotidianos, según Austin, realizamos o podemos realizar tres tipos de actos: actos locutivos, ilocutivos o perlocutivos. Acto locutivo. Los actos locutivos constituyen la acción fundamental de producir sonidos articulados con significado dentro del acto de habla. Los actos locutivos se centran en la expresión lingüística en sí misma, sin considerar el propósito subyacente o las consecuencias que pueda tener esa expresión en la comunicación. Por ejemplo, cuando alguien emite sonidos para formar una oración con sentido gramatical y semántico, está llevando un acto locutivo. Este tipo de acto se limita a la producción de palabras y frases con un significado comprensible dentro del contexto lingüístico en el que se encuentra. Acto ilocutivo. El acto ilocutivo es una extensión del acto locutivo, ya que se refiere a la acción que realizamos al decir algo. Mientras que el acto locutivo se limita a decir algo, el acto ilocutivo implica la acción que llevamos a cabo al decir lo que decimos. Por ejemplo, según el contexto, expresar tengo frío puede implicar el deseo de que el interlocutor cierre la ventana, solicitar el abrigo del interlocutor, simplemente informar sobre el estado físico del hablante, entre otras posibilidades. Es el acto que ejercitamos a través de la enunciación lo que fundamenta el acto ilocutivo, como una orden, afirmación, pregunta, etc. Austin distingue al menos 5 tipos de actos ilocutivos. Actos asertivos, como afirmar, negar o corregir algo. Actos directivos, como ordenar, pedir, sugerir, aconsejar. Actos comisorios, prometer, jurar, garantizar algo. Actos expresivos, como felicitar, agradecer, disculparse, quejarse. Y actos declarativos, bautizar, declarar la guerra, inaugurar un edificio, etc. Actos perlocutivos. El acto perlocutivo es el efecto que produce el acto de habla en el oyente, es decir, las consecuencias o impactos que resultan de la emisión de una frase por parte del hablante. Se refiere a la acción que se logra al decir algo, más allá de la mera emisión de sonidos o palabras. Este efecto puede ser intencional, es decir, buscado deliberadamente por el hablante, o no intencional, surgido de manera involuntaria o incidental. La naturaleza del acto perlocutivo puede variar significativamente dependiendo del contexto en el que se lleva a cabo el acto de habla y de cómo es interpretado por el oyente. Es importante destacar que el éxito o la eficacia del acto perlocutivo no siempre está garantizado, ya que puede haber una brecha entre la intención del hablante y la interpretación o reacción del oyente. Persuadir, motivar, intimidar, agradar son ejemplos de actos perlocutivos. En línea con su teoría de los actos de habla, Austin distingue entre condiciones de verdad y condiciones de felicidad de estos actos. Mientras que las condiciones de verdad se refieren a la correspondencia entre lo que se dice y la realidad objetiva, las condiciones de felicidad se refieren a las circunstancias necesarias para que un acto de habla sea realizado con éxito. Las condiciones de verdad son relevantes principalmente en los actos de habla que Austin llama constatativos, donde se busca expresar una proposición
que pueda ser evaluada como verdadera o falsa en función de los hechos. Por otro lado, las condiciones de felicidad son más importantes en los actos de habla que llama realizativos, donde se busca realizar una acción mediante el acto mismo de hablar. En cuanto a las condiciones de verdad, si un acto constatativo no las cumple, se considera falso. Respecto a las condiciones de felicidad, si un acto realizativo no las cumple, se habla de infortunio. Por ejemplo, tomemos el acto ilocutivo de prometer. Para que este acto sea feliz es necesario que el hablante tenga la intención genuina de comprometerse con lo prometido, que posea la autoridad para realizar la promesa y que el receptor comprenda y acepte la promesa. Si estas condiciones no se cumplan, el acto de prometer puede resultar en un infortunio. En cuanto a los actos perlocutivos, como persuadir o motivar, los infortunios pueden surgir cuando no se logra el efecto deseado en el oyente, ya sea por una mala ejecución del acto o por una respuesta inadecuada del receptor. Por lo tanto, mientras las condiciones de verdad se refieren a la veracidad de un enunciado, las condiciones de felicidad y los infortunios están relacionados con la ejecución exitosa o fallida de los actos de habla y su impacto en el receptor. Para concluir, deseamos destacar la relevancia de la teoría de los actos de habla de Austin para comprender los fenómenos y dinámicas contemporáneos de la comunicación, especialmente aquellos relacionados con la influencia de los grandes medios en la sociedad, la discriminación mediática y el abuso de poder. La teoría de los actos de habla de Austin, en efecto, creemos que es importante porque ofrece un marco conceptual para comprender cómo el lenguaje no solo comunica información, sino que también realiza acciones y ejerce poder a través de actos ilocutivos y perlocutivos. Estos actos no solo transmiten significados, sino que también producen efectos en el receptor, influenciando su percepción y comportamiento. En el contexto actual de la comunicación, donde los grandes medios de comunicación y los poderosos lobbies intentan imponer narrativas y moldear la opinión pública, la teoría de los actos de habla de Austin nos ayuda a entender cómo se utilizan los actos ilocutivos, como persuadir, convencer o manipular, para influir en la percepción y la interpretación de la información. Además, esta teoría resalta la importancia del contexto y las circunstancias en las que se realizan los actos de habla, lo cual es fundamental para entender cómo se construyen y se interpretan los significados en situaciones específicas. Por lo tanto, la teoría de los actos de habla de Austin, al poner énfasis en la acción y el efecto del lenguaje, proporciona herramientas conceptuales muy valiosas para analizar cómo se utilizan las palabras no solo para describir el mundo, sino también para cambiarlo y manipular la opinión pública en el contexto de los medios de comunicación y los discursos políticos.